Futurock FM. Bueno, muchas gracias. Ya me estaban metiendo presión diciendo que sea gracioso. Esto no es una charla graciosa. ¿Alguien esperaba una cosita de otro tenor? Marisa. Al final no ha hecho ni Marisa, ni la vieja, ni la Lía, nada. Así se van a ir diciendo eso. Al final era más aburrido que... Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Gracias por venir, gracias por la convocatoria. Fue un día muy complicado hoy, muchas emociones. Arranqué a la mañana con Charo en el teléfono diciendo rompí bolsa. Así que hoy se hizo justicia en el universo, nació una buena y se murió una mala. Bueno, vamos a empezar con la charla. Habíamos puesto el nombre de Humor y Política para Embarazadas y justo hoy pareció el significante un poco. La charla está dividida... ¿Cómo nos manejamos con la diapositiva siguiente, por favor? Ahí está. Mirá, perfecto. Ah, bueno, ahí están las diapositivas, así que van a ir mirando de a poco ahí, de a poco acá, como se van a ir dando cuenta. Es una charla cuya unidad analítica son los nudos, que es como yo habitualmente me manejo, ¿no? Que tiene que ver con, caído el paradigma de la ciencia, me parece que a uno lo que le resta un poco hacer es de los saberes que uno va cosechando, ir encontrando algunos nudos, es decir, las experiencias que uno va cosechando, ir anudándolas y encontrando alguna verdad ahí. De modo que yo en mi modestísimo recorrido en el humor y en la política, identifico algunos nudos. Está dividida en tres partes la charla. La primera es todo humor, es político. La segunda es un recorrido histórico acerca de la relación entre el humor y el poder fáctico en la Argentina, cómo se fue dando este vínculo. Y una tercera parte bien puntual acerca de estos nudos que hay puntualmente y que hacen referencia al problema de la representación, ¿no? Este problema en común que tienen las democracias actuales y el teatro en sí. Es decir, ahí hay un problema en común. El problema de la representación total. ¿Es la democracia la representación total del pueblo? ¿El teatro pretende representar por completo la vida? Entonces vamos a tratar de ahí ir desandando algunos nudos. Próxima diapositiva, por favor. Bien, vamos a comenzar con la cuestión de que todo humor es político. ¿De dónde nace esta aseveración? En 1901, un señor que en 1927 ganó el premio Nobel, que se llama Bergson, desarrolla un trabajo acerca de la risa, ¿no? De por qué la gente se ríe. Empieza a estudiar eso. El trabajo es bastante extenso, hay algunos debates de si tiene razón o no, obviamente, esto es un trabajo escrito hace 120 años, pero hay algunas verdades que me parece que son bien interesantes de conservar. La primera hace referencia a que el humor es una experiencia propia de lo humano, es decir, no existe la risa por fuera de la situación humana. Es algo propio de los humanos. Hoy parece algo absolutamente fáctico, digo, pero en ese momento empezar a pensar a la risa como una emoción que emana de lo humano tiene muchísimas consecuencias. Si bien son tres divisiones teóricas, creo que danzan entre sí y lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo. Entonces, él lo que dice es, incluso si vamos a el zoológico y vemos un animal que nos hace reír, es porque identificamos o nos remite a algo de nuestra propia experiencia humana, ¿no? La segunda condición que él establece, o el segundo condicionamiento que establece, tiene que ver con que se necesita una anestesia momentánea del corazón. Es decir, para reírnos necesitamos bloquear cualquier empatía con el objeto del que nos vamos a reír. A mí me pasó la primera vez que hice Handel, que tenía mucho movimiento en redes, pero cuando lo hice por primera vez me di cuenta que la gente no se reía de la misma manera que respondía en redes. Entonces empecé a consultar con algunos colegas amigos, bueno, ¿qué te pareció que falló? Si fue algo técnico. Y la mayoría lo que me aportaba tenía que ver con esto de que era muy triste de lo que estaba hablando. Apareció un Handel muy espeso, ¿no? Muy metido en esa realidad. Después con el tiempo por ahí se fue clownizando un poco, se fue haciendo un poco más liviano, pero al principio me encontré con eso, con que era tan doloroso la cuestión de esa primera realidad que nos encontrábamos en ese contexto histórico, que la gente no podía hacer esa anestesia del corazón, no podía olvidarse de eso
para entregarse a la risa. Entonces, es algo que me parece que en las consideraciones que vayamos desarrollando luego, parece que esto es bien importante, ¿no? Tener presente que no hay empatía en el momento de la risa con el objeto del que nos reímos. Pero creo que el hallazgo principal de esto que él identifica, de lo que Bergson identifica, tiene que ver con la situación de inteligencias compartidas. Él lo está diciendo esto en 1901, el postestructuralismo no existía siquiera. Recién había algo de estructuralismo, pero el postestructuralismo no existía. Entonces, con el precepto de inteligencias compartidas, lo que está diciendo en algún punto es, próxima diapositiva por favor, tiene que ver con el dispositivo de poder, algo que se encuentra bastante más adelante, o que se establece mucho más adelante, y de alguna manera lo que está diciendo tiene que haber un entendimiento mutuo entre dos inteligencias que están en contacto para que podamos reírnos. Es decir, si vamos a producir comicidad sobre algo, tiene que haber un entendimiento, tiene que haber un acuerdo, las dos personas o las dos entidades tienen que entenderse para que se produzca el fenómeno de la risa. Dos inteligencias, dice. Obviamente no en el sentido intelectual, ¿no? Sino en el sentido de un sistema de decodificación y de entendimiento. Me parece que esto, la anterior, por favor. Para Foucault, el dispositivo de poder, que es a lo que remite, me parece, esta definición de las inteligencias compartidas, cuando hablamos de dos inteligencias compartidas, cuando uno como humorista tiene que, digamos, hacer una situación o establecer una situación de comicidad, uno de lo que se ocupa mucho es de que el chiste se entienda. Es muy importante que se entienda la sucesión que acompaña al chiste, ya sea por transición o por quiebre, ¿no? Es decir, cuando uno está produciendo algo, una obra, un video, lo que fuere, tiene que especular con que se vaya entendiendo. Después uno puede hacer la concesión de decir, bueno, incluso aunque no se entienda esto, aunque no se entienda este aspecto, lo voy a conservar. Pero es muy importante ir acompañando en esa sucesión de entendimiento. Entonces, uno como humorista sabe perfectamente que va a tocar el sistema de decodificación que el otro tiene en la cabeza. Y en tanto sujetos de poder, ese es el origen de la palabra sujeto, sujeto al poder del rey, en tanto sujetos, el otro, lo que tenemos que dar por sentado que tiene en la cabeza, es el dispositivo de poder, que es un conjunto heterogéneo de instituciones, discursos, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas, entre otras. Pertenece tanto al campo de lo dicho como de lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos. Esta última aseveración es clave, porque, siguiente diapositiva por favor. Para Deleuze en el 90 lo que identifica es, en Foucault aparece el dispositivo como la maquinaria o la máquina para hacer ver y hacer hablar, que funciona acoplado a determinados regímenes históricos de enunciación y visibilidad. Estos regímenes distribuyen lo visible y lo invisible. Agamben, semiótico en 2006, dice: el objetivo de Foucault es investigar los modos concretos en que los dispositivos actúan en las relaciones, en los mecanismos y en los juegos de poder. Entonces, lo que estamos diciendo con esto es que cuando nosotros, en tanto humorista, apelamos a que se produzca el hecho de la risa, tenemos que tener en cuenta qué es lo que el otro está pensando, qué es lo que el otro va a entender y cuáles son las expectativas. Cuando en un chiste, por ejemplo, se dice, un tipo entra a un bar y pide algo, o quien fuere, ¿no? Digo, lo que está estableciendo es el comportamiento de lo que se hace en tal institución. Entonces, en ese sentido, lo que hace el humor es hacer mucho más fluido ese canal entre lo dicho y lo no dicho. Es ahí donde se inscribe el humor. Ahora bien, ¿cuál es la implicancia que esto tiene? Porque si nos ponemos tan postestructuralistas, es decir, bueno, la única subversión es suicidarse, porque nuestra entera existencia legitima al dispositivo de poder. La diferencia está en justamente la tercera enunciación de Bergson, que tiene que ver con la cuestión de las inteligencias compartidas y lo público. La diferencia está entre que, obviamente, cuando alguien va a trabajar, cuando el obrero va a trabajar en la fábrica, no está haciendo un acto público. Entonces, ahí lo que estamos entendiendo es que lo que hace el humor al hacer fluido ese canal entre la institución y el comportamiento, porque necesitamos
que eso se dé por sentado para que se produzca el fenómeno de comicidad, por quiebre, por remate o por transición, lo que estamos haciendo es legitimando eso. De modo que hay solamente dos alternativas. Es o validamos ese comportamiento o lo usamos para subvertir. En ese sentido es absolutamente taxativo el humor. O legitima el statu quo, el dispositivo de poder, patriarcal y de derecha, o lo subvierte. Son los dos caminos que se tienen. A ver, ¿cuál es la próxima diapositiva? Cuando uno hace la experiencia de poner chistes, perdón, la anterior. Cuando uno hace la experiencia de poner en Google, por ejemplo, la búsqueda es chiste divertido, lo que aparece es, en las primeras 3 o 4 búsquedas, aparece el siguiente chiste. Mi amor, ¿qué me vas a regalar para mi cumpleaños? ¿Ves ese auto de allá? Sí. Bueno, una licuadora del mismo color. Bueno. Google sabe. Entonces, ¿qué es lo primero que pensaron acerca del chiste? Tremendo, dijo. ¿Por qué? Porque no cuestiona nada, cristaliza cosas horribles. ¿Qué cristaliza? Sexismo, El sexismo, el machismo, eso es el statu quo, que obviamente es sexista y machista, la norma, que es la esposa, el nombre se llama Norma. ¿Qué más? El mercado. El mercado, exactamente. No tiene nada complejo. No tiene nada complejo, pero es uno de los chistes obviamente más consumidos y que más se cuenta. El humor que consumimos nosotros no es el humor que se consume en el grueso, digamos. No es el humor masivo. No en términos siquiera clasistas lo diría, ¿eh? Porque ahora vamos a hacer un ejercicio que les voy a invitar, que tiene que ver con que los Instagramers, los más seguidos, los que más seguidores tienen, están haciendo un humor directamente orientado al mercado. Entonces, lo primero que pensamos en este contexto histórico, necesariamente nosotros, es que este chiste es sexista, machista y demás. Ahora bien, esto remite muchísimo a lo que Esteban Bullrich decía: nosotros tomamos 10 medidas, una rebota y las otras 9 pasan. Entonces, acá, obviamente, en este contexto histórico, en esta comunidad que nosotros establecemos, obviamente rebota la cuestión del sexismo. Ahora bien, si uno se pone a deconstruir todas las cosas que implican ese chiste o que se necesitan para el entendimiento de ese chiste, para el quiebre de que ella esperaba el auto y en realidad es la licuadora, se tiene que legitimar. Mi amor, el amor como pertenencia, que para el cumpleaños se regalan cosas, que los años se cumplen, que ella puede ver, que ella va a tolerar la frustración, que los regalos son objetos de consumo y que es mucho más importante un auto que una licuadora. Esto aparece en un chiste de 5, 6, 2, 3, 4 líneas. Imaginemos en estas situaciones absolutamente masivas, en donde se hace mucho más extensiva la situación de comicidad, cuántas cosas se filtran y cuántas cosas se legitiman por default. Además, lo que debemos entender es que en este sentido, para que el chiste sea posible, debemos apelar al contexto histórico de los comportamientos mundanos legitimados. Entonces, este chiste en 300 años no se va a entender en lo más mínimo, o en 200 años. Imaginemos ahora, si reemplazamos solo una de las instituciones por no sé, una institución marciana, supongamos, no se entiende el chiste. Mi amor, ¿qué me vas a regalar para mi Crux? Un auto en una licuadora no tiene ningún sentido, porque solamente se reemplazó una de las instituciones, el cumpleaños. Si no se legitiman una de las instituciones, entonces no es posible que el chiste tenga existencia. Ahora bien, obviamente es imposible deconstruir todo, porque uno tiene que ir acompañando en ese entendimiento. Entonces queda la alternativa por ahí un poco más socialdemócrata de decir, bueno, voy a utilizar la estructura para llevar o para migrar hacia ese pequeño cambio no pretencioso. Los invito entonces ahora a que abran sus Instagrams, que busquen a los seguidores, a los Instagramers con más seguidores, e identifiquen en algún video cuál es la idea base o la idea núcleo que rebotaría y las demás que posibilitan que eso acontezca. Bueno, ¿quién quiere ofrecer el ejemplo que haya encontrado? Bueno, nadie, o sea, hicimos todo esto al pedo. No lo sé usar. No lo sabe usar. ¿Alguien la puede ayudar a usar Instagram?
Ahí, sí. No es un Instagram, es una publicidad de un bar. Pues, hermosa. Hermosa, sí, divina. No cumple con la consigna. No, me encanta. De hecho, habitualmente la uso bastante como ejemplo. Hoy no la preparé en ese sentido, pero sí. Sí, ya sé. Contanos. La propaganda dice, cuando llegas al bar en cuestión, enseguida encargas papas rústicas. ¿Qué? Decilo, si no vas a proteger la marca. De Lidl Bar en Palermo. Ah, pensé que era la publicidad de la pareja del Galicia, que es absolutamente hermosa para hacer cajeta. Sí. Bueno, y hace esa analogía, ponen una foto de uno de los cuestión de pesos que dice una frase, primero la comida, después las chicas. Sí. Sí. Bueno, las chicas se comen, obviamente ahí El bar, que si uno ve un bar, a lo único que puede ir a un bar es a encargar chicas. que si un hombre va a un bar, va a encargar chicas, que a los bares se va a levantar. ¿Qué más? Que es heterosexual. Que es heterosexual. Heteronormativa. ¿Cómo? Heteronormativa. Heteronormativa, obviamente. No, y que si no vas en ese plan de levantarte a alguien, sí o sí tenés que hacer un gordo de cuestión de peso, no hay punto medio. Claro. Obvio. Que ser gordo está mal. Claro, que es la alternativa a no levantarse una chica. Comer. Bueno, además hay una suerte de gordofobia un poquito solapada, es un poco reírse del gordo también. ¿Sí? Absolutamente, claro, pero creo que esa es la idea madre, digamos, ¿no? Como el núcleo es ese. Pero Como fíjate bien- cómo llegamos a esa idea como mucho tiempo después incluso. Obviamente. Primero vemos como feminazis que somos, toda la heteropatriarcal y demás, pero también hay otro tipo de discriminaciones que están permanentemente ahí, que es reírse del gordo. Porque Absolutamente. si vos haces toda una publicidad alrededor de el gordo, que no sé qué mierda hace en el bar, que pide comida, bueno, también te estás riendo de... Y son estereotipos al final de género que nos vuelven a traer al lugar patriarcal y siempre volvemos a lo mismo. Totalmente. No, además es como el contraste de reírse del gordo contrastándolo con el que va a levantar chicas. Claro. Lo que hace fan del que levanta chicas. Claro, obviamente. Pero vean cómo en nosotros, al principio, aparece de cuajo, obviamente todos identificamos que algo anda mal, una de las cosas que somos necesariamente un público quizás un poco más pendiente de esas cuestiones, pero en el público masivo, en el grueso, nadie se cuestiona absolutamente nada. Nosotros podemos llegar a debatir si primero está la heteronormatividad o la gordofobia en ese chiste. Pero eso es un debate que acontece acá. La imagen del gordo ya la usan como meme. O sea, cualquier placa que salga en cuestión de peso que diga una frase más o menos graciosa ya se instala como un meme y eso se viraliza y ahí estás Sí, haciendo, no sé, estás Sí. normalizando una situación que en realidad es terrible. Es más, Sí. miran una publicidad. en ese sentido, sí, la cuestión de... sostiene como que, bueno, la mera existencia del gordo es digna de un meme. El asunto está en que también creo que es responsabilidad del humorista el entender o el empezar a hacerse responsable o responsabilizarse por las consecuencias que tiene la situación de comicidad. Porque muchas veces en el meme es, no, yo nada más puse una imagen, pero uno bien sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar con eso. Después puede incluso tomar la decisión de decir, bueno, voy a poner esto, sé que va a pasar tal cosa y después me haré cargo, obviamente. Sucede también que hoy en día vamos hacia un mundo cada vez más segmentado. La segmentación de Instagram es la segmentación más perfecta. A mí, en lo personal, me bardean muy poco en Instagram. Me bardean mucho más en Facebook, por ejemplo. En Instagram, yo no existo para el que no me quiere consumir. De hecho, uno mismo, muchas veces, está mirando Instagram y se da cuenta de que hay algo que le molesta, identifica, es porque estoy viendo esta pelotudez hace mucho tiempo, deja de seguir y no existe más. Entonces, en este mundo cada vez más globalizado, también hay un mundo que se empieza a segmentar mucho más. Y en ese sentido se empiezan a crear realidades en donde existe una real imposibilidad de meterse férreamente ahí. Porque está validado por toda una comunidad que quiere consumir eso. Entonces,
en Instagram, de alguna manera, se da la ley de Say, ¿no? Esto de que la oferta crea su propia demanda. De alguna manera es, yo publico esto y sé que van a venir de alguna manera los que quieran consumir esto. Lo cual en algún punto lo vuelve técnicamente perfecto para el mercado, pero en lo que es, obviamente, situación artística, digamos, no, es mucho más difícil, digamos, defenderlo de ese lugar, y también la deconstrucción casi no aparece, porque ¿por qué se va a interpelar? Ayer puse un video en Twitter de un señor mayor que estaba en la Puerta de América con un cartel, puteando aventura. Me pareció maravilloso. Un aplauso para el señor. Me pareció maravilloso. Porque hoy en día, uno qué imagina que puede hacer con esa militancia? Nada, pero no lo hace. Él lo hizo. Él lo hizo. Capaz le hizo pasar 15 minutos de mierda a Aventura o a Monty, no lo sé, pero él lo hizo. Puso el cuerpo. Puso el cuerpo, absolutamente. Puso el cuerpo, que es algo que hoy nos falta absolutamente. Bien, ¿algún otro ejemplo? Sí, hay una foto. Sí, hay una foto. Dos esqueletos. ¿Te la voy y te la muestro? No, relátela. Bueno, dos esqueletos, uno le falta la mandíbula y dice: amor eterno, fueron encontrados de la mano después de 700 años. Paréntesis, a ella se la reconoce a la derecha porque todavía está hablando. O sea, es el esqueleto que le falta la mandíbula y parece que está hablando. Me lo manda un tío. Se lo mandó un tío. ¿Y qué le responde usted a su tío? Una cara como con los ojos para arriba, porque decirle por qué está mal lo que estoy diciendo es como enseñarle algo que no sabe, que no tiene. Dice al tío, Bueno. yo me angustio, No quiere entender, parece. se No pongo quiere. la cara de culo nada más, como que está mal. Sí. Cambio de tema. Bueno, está bien. Bien, que se vaya a cagar. Pero ponele eso. Anda a cagar, tío. Y sí. Obviamente ahí también lo que podemos llegar a pensar es la cantidad de situaciones que se validan en eso. La primera que salta no es que en 700 años les va a interesar buscarnos. No, y eso está validado en ese sentido. Entonces, si en 700 años nos van a estar buscando o en 700 años se van a estar preguntando sobre eso, la humanidad tiene una existencia trascendental. Entonces, esas situaciones uno tiene que saber que las está validando en pos de algo. Entonces, cuando no se es subversivo en el mensaje, directamente se legitima públicamente el statu quo, la derecha y el patriarcado. Bien, ¿alguna consulta, alguna consideración, algo que quieran comentar? Sí. Que no tenés que ir a los extraterrestres para encontrar diferencias. Posiblemente un chiste que funcione perfecto en Buenos Aires, Sí, te cruzás de provincia y no va a funcionar. absolutamente. Claro, no es necesario irse a los extraterrestres para encontrar diferencias. Creo que estamos sumergidos en un mundo muy particular. Sí, lo que sostiene es que muchas veces uno mientras va viajando en provincias o va cambiando los públicos de alguna manera, los chistes o las situaciones se van modificando. Eso pasa. Yo trabajé durante 10 años en teatro yéndome de gira por todo el país. Y la verdad que era teatro infantil, adolescente, adulto, tenían como distintas propuestas. Pero muchas veces existían también los mismos clivajes pese a las diferencias entre las provincias. En mi experiencia, sí, obviamente la cuestión regional impacta en algo, pero existe algo mucho mayor que nos formatea a todos nosotros, entonces al apelar a eso, cuando se apela a eso, se observa cómo somos sujetos a ese mismo discurso que en última instancia termina allí. Hay algunas diferencias por ahí en cómo en algo de términos o en algo de situaciones mundanas, pero en sí muchas veces se observa la misma necesidad de apelar a ese mismo dispositivo. Por allá había otra consideración. Sí. Sí, yo no busqué en mi celular porque tengo poca batería, pero
dijeron de buscar algún Instagram y se nombró ahí uno de los primeros nombres. Sí. Ni siquiera intenté buscar porque una vez una amiga me dijo, no, mirá este pibe que sí, que lo conocí, ahora tiene un montón de seguidores. Y cuando lo empecé a ver y vi que terminó con una modelo súper divina y después recibió un canje de un auto, sí, ya es como que termina cerrando todo este humor mercantil y demás. Bueno, sí, está bien, entiendo la consideración. A mí me parece que esas son consecuencias. Que tenga una novia linda no me parece que plantee un problema, y que reciba canjes, bueno, sí, obviamente uno sabe que está sujeto a eso. El asunto es cuándo comienza o dónde o qué es lo que uno está dispuesto a conceder. O sea, de hecho ahí el problema mayor que tiene ese Instagramer no es la novia linda, es la relación tóxica que tienen, absolutamente. Podemos debatir y hablar de eso porque lo hacen públicos, obviamente no nos meteríamos ahí si no fuese eso, pero hay un lugar preparado para ella. Bien, vamos a avanzar entonces al próximo módulo, que tiene que ver con un recorrido histórico de la relación, es mínimo, es muy breve, próxima diapositiva por favor, del humor de la relación entre el humor y ahí está, entre el poder fáctico y el humor en la Argentina. Obviamente es un recorrido histórico. Siempre los recorridos históricos, ustedes saben que la historia se escribe para legitimar un sistema. Obviamente la historia en sí es algo imposible de conocer, es un relato que se configura de alguna manera, por lo cual acá vamos a ver también eso, ¿no? Cómo se fue llevando y cómo se fue formateando el poder fáctico con el humor en la Argentina. En 1820, que es uno de los primeros registros que quedan, registros de esto, ¿no es cierto? Porque obviamente no podemos pensar que no hubo otro registro. Uno de los primeros registros hallados de humor sobre la política, porque como hemos visto, todo humor es político. Entonces, el humor sobre la política en 1820, el cura Castañeda, empieza a publicar un semanario con satirizaciones políticas. El primero de ellos, lo que arroja, el titular era: en virtud del fracaso del sistema de los hombres, se realizó el primer congreso de matronas. En 1820, un cura feminista. Es un oxímoron. Es un oxímoron, bueno. Sí, pero ¿cómo? Está confundida. Bueno, es importante también confundirse. Me parece que es importante darle lugar a eso. Porque muchas veces, como después veremos que todo esto tiene un sentido heurístico, esta recapitulación, me parece importante buscar registros donde acompañarse, y el conocimiento de la historia lo que permite muchas veces es no sentirse tan solo en las resistencias. En 1862 aparece un semanario dominical que es El Mosquito. Era una publicación semanal que estaba primero editada por franceses y luego por españoles, y como era una mirada foránea, era más impune, ¿no? Era como más, era más aguda, era más picante. Y esta publicación constituye una de las primeras publicaciones en empezar a hacer sátiras a nivel mundial. Los argentinos tenemos la vida, la sátira, tenemos todo. Bueno, sí, lo tenemos. En 1868 era muy habitual que Sarmiento pidiera el derecho a réplica porque lo satirizaban. Él pedía a Sarmiento derecho a réplica y él enviaba sus propios dibujos, ¿no? O sea, había réplica desde el poder fáctico. En 1874 esta publicación empieza a alinearse con el autonomismo de Alsina, y era absolutamente se empezaba a alinear con el alcinismo, y Mitre y Avellaneda le ofrecen entonces, cuando empieza a ver la capacidad de convocatoria y de repercusión que tenía esta publicación, le ofrecen a Stein, que era el director, dirigir el diario La Presidencia, que era el diario opositor. Entonces, la misma persona, el mismo tipo, queda dirigiendo dos publicaciones completamente distintas, en líneas absolutamente antipodarias.
En 1884 aparece El Quijote, duró hasta 1905, que era un periódico satírico con ideales republicanos, y lo que hacían, su gran enemigo, era el poder oligárquico, ¿no? Encarnado esencialmente en Juárez Celman, en la presidencia del Unicato, primer registro que hay entre que el presidente de la nación es el presidente del partido, se oponían a Juárez Celman. En 1890, cuando Juárez Celman renuncia, Alem declara que la revolución la hicieron el pueblo y Don Quijote. O sea, identifica una importancia sideral en estas sátiras. Es como de la Rúa. Es como de la Rúa, absolutamente. Es el de la Rúa de Tinelli. Siguiente diapositiva, por favor. Hacemos un salto histórico, pasan algunas cosas en estos años en el medio. En 1941, Nini Marshall hace Yo quiero ser Bataclana. La otra vez en una charla me preguntaban quiénes eran mis referentes de alguna manera o qué es lo que yo más consumía, y me señalaban que las dos personas que yo marcaba, que eran Borges y Nini Marshall, son esencialmente antiperonistas, ¿no? Ahora bien, son antiperonistas, efectivamente lo son, pero ¿qué antiperonismo tienen? Cuando uno entiende en Borges su amistad con Sul Solar y ven que entre los dos estaban pensando una patria grande, entonces no aparece esa mirada tan oligárquica borgiana. Obviamente, Borges estaba hablando con la historia, no puede ser peronista. Borges estaba trascendiendo eso. Y Nini Marshall, el cuento, digamos, el chisme, recorre que a ella en realidad se exilia en México porque en una cena parodia a la esposa del presidente, que era una puta, digamos. Era muy amiga de Libertad Lamarque. Era muy amiga de Libertad Lamarque, sí. Allá en el exilio trabajan bastante juntas. Pero digo, el chisme es, en teoría, hay otra línea que es que en realidad el hermano de Eva se le había tirado y tenían una desventura personal. Un día a Nini la convoca Eva para hablar, la hace esperar 6 horas y no la atiende, ¿no? Pasa una cosa medio, una enemistad que tienen ahí. Ahora bien, ese antiperonismo no es en nada comparable cuando uno mira la película de 1941, Yo quiero ser Bataclana. Esa película, primero que Nini era una capocómica absoluta, antes de la época del cine de oro, que no tiene nada de oro ese cine. En 1941, Nini está haciendo una película en donde hay textos absolutamente feministas, se satiriza la pertenencia que tienen los maridos por sobre las mujeres, cuenta las desventuras de una compañía de teatro que recorre, además con una dificultad absoluta, porque ellos en ese momento se tenían que doblar. Uno mira la película y está impecable. Cuenta las desventuras de cómo una compañía de teatro va recorriendo el país, de que no tienen para comer. Es absolutamente popular en ese sentido, y ella es una mujer que está encarnando el rol de comicidad, de absoluta comicidad. Entonces, les recomiendo que vean esa película. Y bueno, todas las de Nini, a mí me gustan bastante las de esa época. Después se pone un poco quizás más establishment, pero en ese sentido las primeras de esa época son maravillosas realmente. Bien, en la década del 60, Landru bautiza a Onganía como la morsa y a Ilia como la tortuga. Nuevamente aparece esta cuestión de cómo el apodo, que viene desde un chiste, desde una satirización, impacta en esto de que Ilia era muy lento, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo, lo que sabe de Ilia, cualquiera le pregunta, la tortuga, muy lento. Eso, esa satirización queda ejemplificado. Obviamente Ilia no era solamente eso. Las cantidades de tensiones que atravesaban en ese momento no puede necesariamente ser lo único que resignifica al personaje político. En el 74, Estela Martínez de Perón prohíbe a Satiricón por inmoral. En el 78, la revista de historietas Humor Registrado aparece, y en el 82 ya hay publicaciones en donde se cristaliza que están hablando sobre desaparecidos. Estaban hablando solapadamente de desaparecidos, pero en el 82 lo clarifican.
Y en el 79 le ponen una bomba a Tato Bores. Directamente, ¿no? Tato Bores es un personaje que venía muy del music hall, venía con una gran trayectoria, y en el 79 recibe una bomba directamente. Después creo que hay ahí un impasse, y en los 90 creo que ahí también hay un nuevo quiebre. En el 92 obviamente la contracultura aparece en el paracultural, algo que algunos quizás tuvieron la suerte de presenciar, de estar en contacto, que fue un hecho absolutamente fenomenal, pero durante los 80s y principios de los 90s tiene gran éxito el espectáculo de Pinti, que hicieron 3000 funciones, creo, Salsa Criolla, ¿no? Humor sobre la política. Terminamos el viernes pasado con Pepe de hacer un ciclo en el liceo y nosotros tomábamos la sala después de Pinti. Yo llegaba a las 9, el espectáculo de Pinti empezaba a las 8:30, me empezaba a cambiar en mi camarín y la mayoría de las veces, 2 veces me pasó, empecé a sentir un dolor en el cuerpo que no entendía por qué era. Ponía música y se me iba. Tenía que ver con que yo no estaba escuchando a Pinti. No tendría ningún problema en tener este debate con él, porque la verdad que para mí lo que pasó ahí es realmente una falta de lectura, ¿no es cierto? El monólogo de Pinti obviamente es siempre como los subversivos son las palabras que él usa, la concha, la pija, los huevos llenos de leche, como todo el tiempo así. No, a los argentinos hay que ponerle una máquina en las esquinas. Este es un texto puntual de él, ¿eh? Hay que poner máquinas en las esquinas para que los hagan coger y votar bien. Una absoluta alienación y delirio con lo sexual. Aparece obviamente siempre un absoluto sexismo, pero creo que y todo el tiempo, obviamente, él sostiene que todos los políticos son la misma cosa, ¿no? Dice, Macri es un hijo de puta, siempre nos cagan a nosotros, y la otra llevo hija de puta de Cristina, como todo en la misma tesitura. Él lo que hace todo el tiempo es hacer una dicotomía entre nosotros, el pueblo, y la clase política. Ese humor, ese discurso, tiene absoluta vigencia en los 90, porque el fenómeno que está pasando a nivel político es la desafección política. A la gente le da lo mismo a quien gobierne. Digamos, no hay una pérdida de esperanza absoluta, obviamente motivada a nivel mundial, se acabaron las 2 propuestas de mundo, digamos, triunfó el capitalismo, bueno, en el paracultural aparecía esa contramáscara, muchos humoristas dicen, bueno, listo, ya está acabada la utopía de que salía a drogarse, y otros dicen, no, hay que validar esto, ¿no? Como, bueno, la política no sirve para nada. En ese sentido, sí. Mario Pergolini era gracioso. Mario Pergolini era gracioso. Entonces, tanto Mario Pergolini como Pinti, como Casero también, en esa época, creo que lo que queda ahí es ese reflejo de oposición, esa pulsión de oponerse y nada más, que es tan propia de los 90. Sí. Por eso después legitima con todo eso la canción que canta siempre quedan los artistas. Como que pasa todo, pero lo que quedan son los artistas. Sí. Un poco eso también. Sí, sí, obviamente. Sí, también podríamos hacer ahí una lectura que yo comulgo con eso, que tiene que ver con que el arte en sí es un lenguaje o es la experiencia de la religación que trasciende muchísimas formaciones sociales. Entonces, si entendemos como esto de que quedan los artistas, por ahí puede pensarse de esa manera. Ahora bien, todo el resto es todo igual, o sea, todo el resto es todo igual, es esto que... Sí, 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 es esa unificación del fenómeno político, ¿no es cierto? De hecho, compartíamos en las personas que trabajaban, y yo le decía a una chica con la que laburaba muy próximamente, decía, che, mirá, Enrique está diciendo esto, vos por ahí que tenés un poco más de proximidad, ¿por qué no le decís que no diga que Cristina es una conchuda, igual que Macri? Dice, no, pero él no lo piensa eso, ¿eh? Le digo, ¿cómo no lo piensas? Y le dice, bueno, lo piensa un poco, me dice, pero piensa que Macri es peor. Le digo, no importa que piense que Macri es peor. Ya que el mensaje sea ese, porque debemos decir también que la audiencia que tiene es también bastante segmentada. Eso también sucede mucho, la justificación de no, pero yo no pienso así, ¿no? Es como, sí, bueno, pero se entendió eso. Claro. Se entendió eso porque vos como que lo pensaste mal y lo transmitiste mal. Absolutamente. El lenguaje está mal, sí. armado. Bueno, pero creo que esa escisión, creo que esa ausencia de decisión entre el trabajo y lo que uno piensa en el artista reaparece en la Argentina con el kirchnerismo volviendo a politizar la sociedad.
devolviendo la vida política a la sociedad. Entonces creo que ahí, lo que yo le decía a la compañera esta, le decía, che, una compañera kirchnerista, además le decía, mira, le podés explicar de alguna manera, le estás cometiendo un error técnico de lectura, porque necesariamente no son lo mismo. No puede decir que Macri y Cristina son lo mismo. Puede seguir con la pulsión y puede seguir con la misión de decir, nosotros los artistas, la función del arte es oponerse al poder. Perfecto, te quiero mucho si decís eso. Buenísimo, oponete al kirchnerismo si querés, pero decís que Cristina cuando fue el conflicto con el campo no derivó la ley Monsanto, decí un montón de cosas. Decí que, por ejemplo, el kirchnerismo, cómo se sorprende que gana la derecha cuando en realidad crea una sociedad de consumidores. Oponete, pero oponete desde ese lado. No digas que son absolutamente todos lo mismo, porque estás incurriendo en un error de lectura. Hay un error de lectura ahí en términos de a la sociedad a la que se dirige. Es una sociedad nuevamente politizada. Entonces, si la sociedad está politizada, ese discurso queda viejo, queda desactualizado. Sí. Pero, ¿vos crees que es un error no intencional de Pitti? No, es un error intencional para seguir sosteniendo esa apolitización de la sociedad. Es un ignorante. Yo no creo que sea así. La construcción también del personaje lo tiene que validar todo el tiempo, pues se queda sin laburo también. Claro, pero el error técnico ahí está en que esa oposición no la está generando desde el lugar agudo que hace otras oposiciones, en donde en los 90 sí era efectivamente un éxito, un reservorio en donde dicen, che, cuidado que nos están recagando, cuidado que las clases políticas se están absolutamente burlando de nosotros. En ese sentido, hay una vanguardia ahí, hay algo latente que está pasando. Por eso se hacen 3000 funciones de ese espectáculo. Sí. Ah, estaba suspirando. Bien. Sí. En 5 te digo. La mayoría de todos ellos no evolucionó, jamás evolucionó. La mente quedó ahí. Hay un comediante negro que hacía stand-up en Comedy Central. Sí. Un programa, hacía personajes. No tengo idea. Dave Chappelle. Sí, Dave Chappelle. Bueno, cuando él empezó a hacer stand-up, vos lo comparás al nivel que está hoy en el stand-up, el tipo evolucionó. Sí, evolucionó. Porque también se dio cuenta de un montón de cosas. Pero exactamente, sí. él se dio cuenta, evolucionó. O sea, Es una el mensaje político que él da hoy es mucho más profundo. Claro, lo que pasa es que ahí lo que estamos pensando, estamos reduciendo de alguna manera al mensaje artístico a un mensaje político. Y no necesariamente tiene que pasar eso. Ahora, en términos técnicos, él quizá lo que fue pudiendo perfeccionar es esa lectura de lo que iba pasando y las implicancias que él tenía con su trabajo. Entonces pudo volver a esa artesanía propia del humorista, de decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que voy a decir o qué es lo que voy a construir en cada momento? Que creo que es lo que le faltó a estos personajes que mencionábamos antes, llegando en Casero a un nivel de demencia y locura absoluta, ¿no es cierto? Como de validar, como de estar marchando al lado de las viejas que él antes satirizaba, de alguna manera. ¿Cómo se produce esa foto? Gracias a no poder recuperar ese trabajo artesanal de volver al punto de origen, ¿no? De eso se trata la originalidad. Me parece que la cuestión de la originalidad en los humoristas tales, muy original y demás, es bastante difícil ser siempre original o pretenderse original todo el tiempo. Me parece que lo más digno que puede hacerse con la originalidad es volver a pasar por el origen, ¿sí? No, sí. Yo quería preguntarte por Babi Checopar, que al inicio de los 2000, por ejemplo, sí, era como una figura que se la leía como de alguna forma contrahegemónica o que estaba medio contestatario, y ahora, evidentemente, su lectura de la actualidad no es la mejor porque está como desbarrancando todo el tiempo, pero el mensaje es el mismo, digo, ¿por qué varió? O sea, porque cambió la sociedad. Claro, por eso, cambió la sociedad. Entonces él lo que no pudo hacer es nuevamente tomarse el trabajo de decir, bueno, si se van a oponer, tratemos de leer desde dónde vamos a oponer. Obviamente él tiene una ideología, y si revisamos históricamente qué es lo que pasaba al principio del 2000, ahí
seguramente lo escandaloso es como él insultaba a la gente, ¿no? El insulto. Pero hoy en día, no sé si nos bancamos ese nivel de insulto, ¿no? Porque yo recuerdo de que lo miraba mi abuela y le parecía muy escandaloso esta cuestión de que llamaba a una ama de casa y le decía, vos sos una ama de casa, a mí no me hables, hija de puta y demás. Y le cortaba. Eso le parecía lo escandaloso. Hoy en día yo no sé si eso es escandaloso, eso es absolutamente violento hoy en día. Entonces lo que ha cambiado es el sistema de valores de la sociedad, de alguna manera. Al recuperar esa politización, me parece que lo podemos leer desde esa clave, desde lo que está pasando ahí es un fenómeno político. Martín, no pasa algo parecido, no pasa lo mismo con las personas trans en la tele, por ejemplo, que siguen validando en un punto esa forma de hacer humor, porque justamente no se resignifica, o sea, se sigue estereotipando, y entonces la persona trans sigue cumpliendo el rol de, bueno, mofarse de sí misma, decir que es un tipo vestido de niña, o que sigue teniendo posturas que no está mal, pero digo, es como paremos un segundo con eso y hagamos humor con otra cosa, porque ahora hay una ley de identidad, porque hay un montón de cuestiones. Estoy absolutamente de acuerdo con vos. Yo me reservo el ocuparme de ese tema porque en tanto constituyen una minoría, que yo con tantos beneficios, digamos, me ponga a criticar, digamos, constituiría incluso una contradicción. Pero sí puedo decirte que estoy de acuerdo absolutamente con esa lectura. No valido en lo más mínimo lo que pasa, por ejemplo, con Lizzie Tagliani sentada en la mesa de Mirta Legrand, cuando ella bien sabe que esa estructura lo que va a preguntarle no es ¿qué opinás de los nuevos lugares que ocupan? O qué es lo que faltaría hacer en términos de, no sé, reglamentar la ley de género, lo que fuere, o de un tema X que opine, sí, pero si le está dando una situación, si se va a hablar sobre esa condición, que sea en pos de algo. Obviamente eso no va a pasar ahí. Lo que van a querer saber es cómo te llamabas de hombre. Eso es lo que le van a preguntar. Esa es la pregunta que le va a hacer. Porque hay mujeres trans como yo, y no está dentro de la cuestión mediática de televisión, y sí tiene todo un mensaje que no tiene que ver con No, obviamente, pero justamente en los lugares más masivos es donde se exactamente trata a la gente del común, entonces quizás a esas personas hay que ayudarlas a pensar qué es lo que justamente no se está haciendo desde los lugares de medio de comunicación, desde algunos. Sí, porque la sociedad cambió, pero hoy lo siguen escuchando, sí, políticamente siguen llenando teatros, y también de la deconstrucción, o entenderla, cómo cambia la sociedad a partir de que es ganar plata y vivir de eso es difícil. Y vas por el camino fácil, eso es lo que se critica. Para mí, yo lo que más critico es eso, vas por el camino fácil. Bueno, justamente eso es lo difícil de... Uno no puede saber cuáles son los caminos fáciles y difíciles para otra gente. Digo, por eso me parece que es un tema que necesita más reservas. Va a ser un camino difícil. Va a ser un camino más difícil seguramente, pero su vida seguramente también estuvo teñida de muchas dificultades, entonces yo, hombre, blanco, heterosexual, no le puedo ir a decir, che, o vos ocupate de esto otro que no estás ocupando. Entiendo eso, entiendo que bueno, la militancia por ahí es muy pequeña, que tiene que ver con, bueno, visibilizar, pero bueno, sí, a mí personalmente me encantaría que ocupen ese lugar de una manera más presente y visibilizando ciertas otras temáticas, no solamente ocupándose del lugar que se tiene previsto para esa identidad. Bien, avanzamos después, continuamos si quieren con las consideraciones. Bien, vamos con... ¿qué pasó? Se te durmió un pie. Los dos pies. Igual estás corriendo, igual, no sé. Bien, vamos con la próxima diapositiva, por favor, y entramos, esto ya está. No hablamos de, perdón, nos quedó por analizar esto que mencionábamos antes, que tenía que ver con la cuestión de la Rúa en Tinelli, en Showmatch. Ahí creo que el humor sobre política desde el 95 hasta el 2003-2005 empieza a ser simplemente la imitación de la mueca, ¿no? Todos los grandes imitadores que vemos durante esa década, del 95 al 2005, son meramente la mueca o el latiguillo, que obviamente eso después en comunicación política tiene un impacto tremendo. Narváez le pagó fortuna a su imitador por el alicate, porque lo que hacía era transmitirle una imagen
a un personaje mucho más entrañable del tipo que cuando heredó la empresa despidió al 60% de la gente. Cuando Narváez heredó Casativa, creo que 300 familias, creo que 300 trabajadores, despidió de un plumazo. Pero obviamente con el Alica Alicate vos le preguntás a alguien quién es Narváez, el Colorado de Alica Alicate. Entonces creo que ahí aparece nuevamente una situación de humor muchísimo más orientada a, al poder, al establishment y mucho más mostrable en esos términos. ¿Puedo hacer consideración? Sí, puede hacer consideración. Bueno, considero que no. Tina Fey hizo un sketch de eso en 30 Rock. Sí. Ella en ese programa es la escritora de otro programa. Sí. Ella hace de la escritora del programa Sí. de humor. Y en su programa había hecho un personaje que imitaba a un político, y el político, la parodia era mucho más entrañable que el político en sí. El Sí. político era un viejo aburrido, choto, que nadie le daba bola, y cuando apareció esa parodia, como que tuvo mucha relevancia ese político, empezó a tener mucha visibilidad. aprobación. Sí. Y nada, estaba entre ganar plata haciendo eso y darle aprobación al político que odiaba. Sí. Y estaba interesante esa dicotomía. Sí, esa dicotomía. Uno siempre tiene esa dicotomía. A mí a veces que me pasa como que yo veo que, por ejemplo, hay uno de los personajes que hago, el sindicalista, que lo que suele pasar con el sindicalista no es que se terminan burlando de las cúpulas sindicales, sino que se terminan riendo de los negros. Entonces, en ese sentido, lo dejé de hacer bastante, traté como de empezar a moderarlo y si aparece, trato de que eso quede un poco más evidenciado en relación a las consecuencias. Y también hago un paréntesis aquí con la cuestión de, ustedes conversan bastante sobre algunos comediantes foráneos. Yo en lo personal no consumo tanto eso, primero porque no me divierte tanto y segundo porque me parece que también hay cierta militancia en recuperar lo que está pasando acá. Que hay como un bombardeo en Narváez. Hay como un ruido que es... Camión de la basura. Camión de la basura. Bueno. Camión de la basura. Bien. Sí, continuamos. Bien, vamos ahora entonces a pasar al tercer módulo, que tiene que ver con esto que mencionábamos, como con el problema de la próxima diapositiva, por favor, con el problema de la representación. Aquí he preparado... Próxima diapositiva. Bien. Aquí he preparado algo que quienes escuchan la radio me hacen bastante bullying, dicen que es raro el cambio de paradigma, pero me parece una buena situación para que podamos deconstruir un poco de qué se trata esta cuestión del cambio de paradigma. Obviamente el cambio de paradigma está absolutamente asociado a la era digital, eso es imposible de negar, ¿no? Y creo que esto produce una cantidad de desórdenes en la mayoría de los niveles a los que accedamos a hacer el análisis. La mesa de Futurock está hablando muchísimo. Tienen un micrófono para hacerlo muchas horas por día. ¿Quieren hacerlo ahora? ¿Quieren venir acá? Compartan con el resto el micrófono, sí. ¿De qué se ríen los chicos? Bien, el cambio de paradigma tiene que ver justamente con la era digital y los desórdenes que produce en un montón de niveles que ni siquiera nosotros nos llegamos a imaginar. Algunos podemos identificar, podemos ver los comportamientos que a nosotros, en tantos seres mundanos, nos toca, qué sé yo, Tinder y demás, el cambio de las relaciones, por ejemplo, o la nueva distribución del trabajo, pero produce un trastocamiento a nivel mundial que me parece que lo más respetuoso que podemos hacer es ser conscientes de que eso está operando. Hay algunos estudios que identifican que los cambios a los que asistimos ahora son recién comparables y similares a los que se produjeron durante la Revolución Industrial. Es decir, 200 años para atrás tenemos recién un registro de este trastoque que vivimos hoy en día, en donde las instituciones están puestas en jaque. Entonces, el cambio de paradigma, para Kuhn, seguro si Kuhn hizo un CBC, leyó a Kuhn, Popper, Lagatos y demás, un paradigma, dice, está constituido por los supuestos teóricos generales, las leyes, las técnicas para su aplicación que adoptan los miembros de una comunidad. El origen de la palabra paradigma es justamente el ejemplo a resaltar, esa es la etimología, ¿no? El ejemplo a resaltar, el paradigma. ¿Por dónde pasa el paradigma? ¿Por dónde, cuál es el sistema de decodificación que tenemos nosotros hoy para leer la sociedad? ¿Cuáles son las instituciones que importan?
¿Cuáles son los modos del comportamiento validados? ¿Están armando una revolución? ¿Y salimos todos a la calle? Bueno. Aunque se escondan, se escucha. Bien. Entonces, este cambio de paradigma, este cambio al que asistimos, me parece que debemos tenerlo en cuenta permanentemente. Hace algún tiempo entrevistamos a una futurista, que uno imagina una mujer con turbante, pero no, son mujeres, esta era la única mujer futurista dentro de 50 hombres, es una ultra especialización de la economía. El futurismo es como un super postdoctorado, son primero economistas y su función, sí posta, y su función es identificar cuál es el consumo latente o qué es lo que está pasando que no se ve. Es decir, no es la tendencia, porque la tendencia está construida en el pasado. La tendencia ya se construyó y acontece hoy. En cambio, el futurista está realmente un paso adelante. Y ella hablaba, desde el lado económico, obviamente, de cómo el comportamiento económico iba a migrar hacia formas mucho más cooperativas que la economía tradicional actual. Porque justamente la lógica digital lo que tiene es una lógica exponencial, no sumatoria. Un objeto más dos objetos son propios de la situación económica anterior, la acumulación de objetos. En cambio, el bien orientado o el bien basado en hechos intangibles tiene una realidad exponencial, que es lo propio de lo digital, lo exponencial. Entonces, bien, este trastocamiento al que asistimos es algo que debemos tener bien en cuenta, porque esto necesariamente pone en jaque al paradigma de la ciencia, como en tanto paradigma histórico, ¿no? Nosotros asistimos todavía al paradigma de la ciencia. A mí me duele algo, a cualquiera le duele algo y lo primero que hace es ir al doctor, ir a recurrir a la ciencia. Algunos pocos van al chamán, pero en realidad a lo que se asiste es al paradigma de la ciencia. Entonces, cuando esto vaya evolucionando y podamos poner en perspectiva que el discurso científico, como discurso que también entra en jaque en la sacudida general que plantea la era digital, necesariamente tenemos que estar nuevamente, me parece, preparados para esto que hacía referencia en primera instancia, que tiene que ver con los nudos. Nudos son encuentros, o es como yo por lo menos sintetizo en mi cabeza la información, o como trato de hacerlo, o es de la manera que, por ejemplo, cuando estaba en la facultad trataba de llevar adelante la carrera, que tiene que ver con ir encontrando esas verdades que uno puede ir anudando y que tienen una íntima correlación con la experiencia. Entonces, en ese sentido, en lo que a mí me ha pasado, próxima diapositiva por favor, identifico que existe un mismo problema de la representación tanto en la política como en el teatro. Es decir, las democracias se preguntan cómo hacerse de la voz del pueblo, cómo representar al pueblo, si eso es lo que se pretende. Obviamente después podríamos debatir horas de cuál es la función democrática o cuál es la forma democrática de gobierno, si es el gobierno de la mayoría o debe preservar a las minorías, o cuáles son los condicionantes que permiten que un sistema sea democrático. Y el problema del teatro que tiene que ver con la representación total. Es decir, cuando yo hago un personaje, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Hacer la vida de otro, contar una mentira de la mejor manera. Pero son dos problemas que no tienen solución, porque la voz del pueblo en sí no puede ser representada en tanto voz del pueblo. Ya podríamos pensar quién es ese pueblo, ¿no? Obviamente es una categoría política, quién constituye el pueblo, el plebs. Lo mismo en el teatro. En el teatro uno no puede entrar, incluso si entrase en la demencia de alienarse absolutamente, uno no estaría haciendo eso. Entonces existe una imposibilidad de la representación total, tanto en el teatro como en la democracia. Y dentro de todo, dentro de este camino, dentro de estos nudos de búsquedas, yo identifico de alguna manera que la lógica populista de construcción del espacio político y la lógica de la improvisación tienen muchísimo en común. Yo empecé haciendo improvisación teatral. La primera vez que hice improvisación quise fallecer. Me pareció una locura. Me parecía una genialidad lo que hacían los demás, yo me bloqueaba. Entonces, indagando en la técnica, casi obsesionándome, se entrenaba muchísimo. Me acuerdo que estaba con un mosquito y... como ¿qué pasó? Bien, bien.
Bueno, estábamos con Mosquito y me acuerdo que estrenábamos en diciembre y durante 6 meses ensayábamos, entrenábamos 6 veces por día para una función. Una demencia, una locura hermosa. Yo con 17 años me venía de provincia, extasiado casi. Y la improvisación tiene 3 reglas básicas, ¿no? Que son no negar, aceptar y resignificar. Cuando uno ve una improvisación teatral, la ley máxima de improvisación es la aceptación. Se acepta la propuesta del otro, o sea, hay dos que están llevando adelante una idea y lo constitutivo de la improvisación es la aceptación. Es decir, yo por ejemplo estoy tocando el piano y viene otro que está arreglando un motor, entonces esas dos propuestas deben poder hibridarse en una nueva, ya sea que, bueno, en realidad el piano no era tal cosa, o el motor no era tal otra, o era el motor del piano, o estamos los dos en una nave espacial, o estamos en el Titanic y yo soy de los músicos y esa otra persona está tratando de salvarnos. Puede haber 1500 posibilidades, ¿no? Porque la técnica de improvisación, con el tiempo, he observado que es una lógica de construcción de saberes. Una lógica de construcción de saberes. Dos realidades que parecen antinómicas en principio se encuentran y se hibridan en una nueva, resignificándose. Aparece algo que no estaba en la cabeza de ninguno de los dos. Obviamente esto tiene muchísimo que ver con la fantasmagoría del teatro. Hoy en día lo podemos pensar en esos términos de resignificación, de contradicción, gracias a Hegel. Pero la lógica del teatro y de la representación es considerablemente más histórica. Y hay muchísimas explicaciones de cómo va pasando o de cómo se aborda la situación teatral. Entonces, el problema de la representación hoy en día en las democracias, el trabajo de Laclau, siguiente diapositiva por favor, tiene que ver con dos lógicas que identifican, una elección obviamente, este autor traerlo, no es que tenga la verdad absoluta, pero tiene que ver con su trabajo de la razón populista, en donde establece que por populismo no entendemos un tipo de movimiento identificable con una base social especial o con una determinada orientación ideológica. Esto tiene que ver con que en el Congreso de Ciencia Política de 2005 se trató la situación de abandonar el término populismo. Decían, bueno, no explica nada el populismo, es atacado por derecha y por izquierda, uno por falsa conciencia, otro porque le da de comer a los negros, entonces nadie quería usar el término populismo, traía más desórdenes y más confusiones que lo que el término explicaba. Ahora, la revalorización que tuvo durante el kirchnerismo este autor tiene que ver con que justamente se construyó el espacio político desde el populismo. ¿Cómo se construye el espacio político en el populismo? Obviamente es muy complejo, podrán leerlo en ese texto, pero tiene que ver con demandas que quedaron por fuera del orden institucional, que se encadenan una tras otra, y hay una que resignifica a todas las demás. Muy similar a lo que pasa en una improvisación, es decir, la aceptación, la no negación y la resignificación. Entonces, en el populismo, esas demandas que quedaron insatisfechas, en nuestro caso en la Argentina, yo creo, obviamente esto no es algo absolutamente aseverado, pero yo creo que el significante vacío que resignificó al kirchnerismo fue la cuestión de los derechos humanos, fue derechos humanos, es decir, un significado que en primera instancia empezó explicando una cosa y que con el tiempo terminó explicando muchas más, es decir, ampliando sus categorías explicativas, una demanda que se vacía de contenido para aceptar a muchas más. Una nueva demanda, una nueva significación que aparece tanto en el populismo como significante vacío, como en una improvisación en lo que se llama motor, que es una acción que sostiene a toda la improvisación. Sí. O sea que vos lo que estás diciendo es que la alegría de los lobitos amarillos también es una improvisación. No, yo no creo que todo lo contrario. No es una improvisación los globitos amarillos. Sí podemos decir que hay populismos de derecha, obviamente, porque eso es lo que se establece, digamos, no tiene que ver con las bases. Hay populismos de derecha, el nazismo es entendido como un populismo de derecha. Hoy el gobierno de Donald Trump puede ser pensado como un gobierno de derecha, pero de lo que estamos hablando no es tanto del sistema de valores, sino de cómo se construye el sistema político. Si es desde el deber ser, si es desde cómo se canaliza la demanda desde la institución prevista, o se trabaja con las denominadas demandas outsiders que se constituyen y se resignifican desde ahí.
obviamente es correcta la apreciación. No es que los populismos sean de izquierda, sino que es una manera de construir el espacio político. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque justamente frente a la caída de la representación tradicional política, la manera que nos queda, la alternativa pensable, tiene que ver con que los gobiernos van a tener que ser cada vez más populistas en cómo construyen el espacio político. Es decir, ese deber ser político, esa interpelación, esa demanda que antes se encarnaba a través del partido, del ministerio, de la institución prevista, hoy en día todo eso queda absolutamente obsoleto y la construcción del espacio político tiene que ver justamente con una lógica populista. Ahora bien, estamos hablando de ellos, estamos hablando de quienes detentan los lugares de poder. Obviamente esto después tiene un correlato a nosotros en tanto militantes, ¿verdad? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Lógica de la improvisación teatral. Esto ya lo consideramos. La próxima, por favor. Gobernarse a improvisar también. La siguiente. Bien. Esto es... Bien, quedémonos ahí. Estos nudos tienen que ver con que el teatro siempre estuvo muchísimo más abierto a pensarse no desde las verdades absolutas. Porque los actores, cuando se encontraban con el problema de la representación total, estaban obligadísimos a buscar diferentes ayudas, diferentes apoyos que hagan, que puedan permitirle a él abordar esa situación. Es decir, uno en carne, en el teatro, aborda el problema que tiene la democracia como concepto. El problema de la representación. En 1908, Meyerhold se encuentra con Stanislavski. Él había sido discípulo de Stanislavski, después se corre Meyerhold y crea un método de actuación absolutamente distinto que se llama la biomecánica, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, es reducirlo a Meyerhold, a eso. Eso es lo más conocido de Meyerhold. Pero él sostiene que en realidad el teatro está configurado por todo el espacio, muchísimos más aportes, pero él escribe en su libro, no recuerdo ahora el nombre del texto, pero él dice: nos encontramos con Stanislavski en una convención teatral y no estamos de acuerdo en absolutamente nada, excepto en lo siguiente: la función del actor es improvisar y limitarse. En 1908 se ponen de acuerdo dos escuelas absolutamente distintas de teatro, dos búsquedas, una muchísimo más íntima y otra desde la construcción, desde la afuera hacia adentro, y dicen: bueno, el actor tiene que, para poder lograr la representación, la improvisación. Porque incluso los estímulos que uno utiliza como actor para llegar a tal lugar se gastan. Uno no siempre está de la misma manera para lograr contar lo que el personaje necesita. Entonces, este problema de la representación es bastante similar al problema político de la representación. ¿Qué se hace? ¿Cómo se constituye el espacio político? Desde la improvisación y desde el límite. ¿Cuál es el límite? Bueno, obviamente las lógicas populistas, muchas veces, como hemos visto incluso en el populismo kirchnerista, tienen que ver con la oposición a cierto poder. Bueno, este es el límite, ¿no? La negación. Esto es lo que no. Todo lo que sí es lo que se puede aceptar y resignificar en una demanda. Entonces, a mí lo que me interesaba, puntualmente, próxima diapositiva, por favor. ¿No hay más? No, bien. A mí lo que me interesaba, en realidad, es que empecemos a pensar, justamente, o convidarlos en estas reflexiones, de por qué he seleccionado estas tres cuestiones, ¿no? Que aparecen quizás difusas, pero me parece que tiene hoy en día este encuentro, este espacio, este debate que nos dimos, este espacio, tiene que necesariamente tener una implicancia, una invitación a la acción. Con la cuestión de todo humor es político, lo que trato de convidar, de compartir con ustedes, tiene que ver con la importancia de la deconstrucción discursiva permanente. La invitación a la interpretación del humor político en tanto constructor del sentido común. Con esto que fuimos pensando, ¿no? Con esta cuestión de ir siempre hacia ese punto de origen. Lo que sirvió en cierto momento, lo que sirvió ahí, lo que estaba dicho ahí, no quiere decir que sea la verdad absoluta. Sí, por ahí, cuál fue la función del artista, o cuál fue la función que toque cumplir.
la acción debe estar orientada en un espíritu crítico. Necesariamente para lo que vayamos a hacer en tanto militantes, en tanto personas que intentan sumarse a una discursiva, es necesariamente tener un espíritu crítico, pero puesto en la acción. Un espíritu crítico puesto en la acción, como el ejemplo del viejecito este que iba con su cartel a oponerse de la manera que él encontró, con los recursos que él encontró, pero no dejó de lado su misión por delante. El recorrido histórico tiene como objetivo eso que ya mencioné, que tiene que ver con que no podemos sentirnos solos en las resistencias. Mirar la historia es muchas veces acompañarse ahí. Me preguntaban la otra vez si yo tenía miedo cuando hacía algunos de mis personajes. Y la respuesta es sí, a veces tengo miedo. A veces digo, uy, esto es realmente demasiado intenso, o es demasiado fuerte. Pero cuando uno, a Pato Bullrich, totalmente, cuando uno mira la historia, cuando uno observa la historia, se siente mucho más acompañado. Si a tal le pusieron una bomba, si a tal otro le pasó esto, si a tal lo censuraron, ¿cuán importante puede ser ese momento de miedo? Otro combustible bien importante en ese momento de miedo constituye muchas veces en refugiarse en ese discurso histórico que hemos visto. Y lo converso bastante en la radio, lo charlo habitualmente, pero tiene que ver con no quedarnos con lo que la figura de la historia nos cuenta. Es decir, todos asumimos que fueron 30.000 desaparecidos, pero no todos sabemos que necesariamente el grueso de los desaparecidos eran los líderes sindicales, pendejos que estaban orientando acciones colectivas. Entonces, mirar la historia muchas veces nos sirve como situación de acompañamiento, ampararse allí, mirando originariamente, en el sentido de no fueron originales, sino por qué origen pasaron y las alternativas que encontraron para eso. Porque en este mundo que tiene un absoluto cambio de paradigma, necesariamente algunas tensiones nos atraviesan. Entonces podemos recuperar esas soluciones que se encontraron en ese momento, pero no necesariamente el mismo reflejo, porque si no nos estaríamos volviendo Pinti o Casero. Y por último, con los nudos entre la improvisación y el populismo, es una interpelación a la tarea también de la resistencia. Nosotros, en tanto sujetos, imagino que todos los que están acá tienen algún interés político o sujetos politizados, creo que esto nos interpela de alguna manera a qué es lo que pasa en este momento, o qué es lo que atravesamos nosotros en este momento de resistencia. ¿Cómo resistimos este momento? Y desde las resistencias, ¿cómo se constituyen nuevas mayorías? ¿Se aceptan o se segregan? ¿Se aceptan y se resignifican? Esa creo que es una de las cuestiones que tiene ahora el kirchnerismo por delante. Porque creo que lo preocupante o lo más alarmante es escuchar a muchas personas que piensan que si gana Cristina o no gana Cristina, llegamos al Edén. Bueno, ¿qué va a pasar en ese gobierno? Si Cristina incluso fuese presidente en 2019, si gana, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué origen nuevamente vamos a tener que pasar? ¿Cómo se van a construir esas minorías? Las izquierdas tienen también muchísimas interpelaciones por delante. ¿Cómo van a construir su espacio político? ¿Están evidenciando las izquierdas el cambio de paradigma? ¿O están pensando todavía en la forma del obrero de fábrica? ¿Están considerando que hay una enorme mutación de la base que ellos sostienen de la acumulación originaria en cómo se distribuye el capital? Este cambio de paradigma nos interpela a todos. Pero me parece que lo esperanzador en esto es poder ir una y otra vez hacia el lugar de la resistencia que nos toque ocupar de la manera que nos toque, pero que nos toque. Eso es todo. Muchas gracias.